¿Qué tal? Buenas noches. Somos alumnas del Colegio de Investigación Educativa y en esta ocasión trataremos el tema de hermenéutica en la educación superior. Como subtema tenemos la interpretación del texto como objeto de la hermenéutica. Mi nombre, María Guadalupe Plantillas Crespo. Copixi Tamara Magallanes Guerrero. El texto literario a la luz de la hermenéutica. El eclipse del interés por la forma ha provocado un desplazamiento del centro de atención hacia otros aspectos o niveles de objeto de estudio en torno al texto literario. Esta orientación se ha visto potenciada por el predominio de modelos teóricos literarios muy diferentes, que van desde la semiótica y hasta la poética de lo imaginario y, por supuesto, la hermenéutica, corrientes que se mueven en el enfoque comunicativo. En torno a esto gira gran parte de los esfuerzos que se desarrollan en el campo de la teoría literaria, aunque se puede extender a las ciencias humanas y de manera muy especial a la hermenéutica en sus diferentes versiones. No conviene olvidar que en la literatura el sentido vincula a la realidad del texto. Bentin y la Escuela de Tartu aportan enfoques novedosos y enriquecedores sobre la noción del texto o equivalentes y en su aplicación al análisis de los textos literarios o culturales. La propuesta sobre Iru Lodman formula desde los presupuestos de la semiótica de la cultura. Para el autor, el texto es un artilugio semiótico cuyo objetivo es la transmisión de información sobre el mundo o, en términos más técnicos, la elaboración y almacenamiento de imágenes, modelos de la realidad. Las funciones que se le atribuyen permiten completar la definición lodmaniana del texto. El primero, la función comunicativa, que es el papel del mediador entre el emisor y un receptor. El segundo es el generador de nuevos sentidos, pone de manifiesto el carácter creativo del texto. Y el tercero es la capacidad mnemotécnica del texto, es la facultad que posee de restaurar el recuerdo y salvar del olvido estratos de la historia más o menos alejados. Otro de los desarrollos importantes de la teoría del texto es la vinculación establecida por la lingüística del texto entre este y la teoría de la acción comunicativa. El texto se convierte en un importante factor dinamizador de los procesos de interacción social. De esta perspectiva cultural, el texto es poema, novela, artículo periodístico, pero también la composición musical o pictórica, etc. La noción del texto se ha visto enriquecida en los últimos tiempos, desde posiciones o corrientes centradas en la recepción de los textos, inspiradas en áreas de conocimiento y disciplinas ajenas al mundo de la literatura. Estas están dentro del marco del pensamiento filosófico. Suele ser una alternativa de la disciplina que se encarga de los textos literarios y de las reglas que velan por la validez del procedimiento, tratándose obviamente de la hermenéutica. La situación se presenta como una consecuencia más del gran desplazamiento experimentado por el lenguaje a partir de las corrientes estructuralistas, la conexión lengua-mundo. Los resultados, según Steiner, están a la vista: primacía casi absoluta del texto secundario y confinamiento al primario, en un ámbito prácticamente inalcanzable. El texto se presenta no tanto como un almacén de información sobre el mundo, sino más bien como un conjunto de estrategias o instrucciones sobre los modos de hacerse con dicha información. Entre ellas cabe citar al propio autor. El desarrollo de la teoría literaria corre parejo al desenvolvimiento de la moderna hermenéutica filosófica. Esta proximidad al relativismo extremo por parte de las escuelas
y el peso de la tradición hermenéutica ha llevado a los pensadores a postular un radical cambio de rumbo en la reflexión de los teóricos de la literatura. Se trata de consecuencia del distanciamiento y la ambigüedad subsiguiente de la naturaleza sígnico-simbólica del lenguaje poético y de la centralidad que asume la palabra en el interior del discurso literario, la plurivocidad que despliega en su seno. Para Lledó, las privaciones que sufre el lenguaje al pasar por el tamiz de la escritura se ven ampliamente compensadas por su capacidad de almacenar, sino por potenciar el sentido, lo que para Platón no es más que un pálido reflejo del discurso oral. El texto aparece integrado en una secuencia temporal, situándose, según el autor, entre el antes y el después, lo que le precede y lo que le sigue, en más de un sentido. Requiere el conocimiento previo de lo que es una acción en el ámbito del quehacer humano y cuáles son los elementos que la integran, actantes, objetivos, circunstancias, ideas y demás. La lengua, de uso más que de referencia a la realidad, se habla de designación ostensiva de la misma. Así, la lengua oral tiene a señalar directamente aquello a lo que se refiere. No existe lo mismo en el texto escrito. Desde esta perspectiva, un texto también se puede un tipo de violencia como negar su carácter plural en términos interpretativos y otra, afirmar que las interpretaciones posibles son ilimitadas. La apertura como el último rasgo del texto se encuentra sin duda prefigurada al menos en uno de sus aspectos más importantes en la noción de la referencia. La apertura puede también argumentarse desde otras perspectivas, como la medición dentro del rasgo diferencial del texto. Existen dos razones para apoyar esta apertura. La primera alude a la dimensión retórica del texto y la segunda al entronque esencial entre lengua y su objetividad. Resultan bastante obvias las disciplinas como la hermenéutica filosófica, la semántica lógica y la teoría literaria, aludiendo al significado de realidades a veces muy diversas. Es lo que ocurre cuando se revisan las posturas de las corrientes teórico-literarias, en sentido escrito, y las sugeridas al calor de la hermenéutica filosófica. Al lado de la teoría literaria, es preciso establecer las instancias de propuestas cada vez más sensibles al significado de los textos. El caso del planteamiento cercano a la antropología cultural. Para Lockman, se trata de una realidad bastante obvia, desde el momento en que se define el texto como realidad modernalizadora del mundo, considerando los vaivenes socioculturales e ideológicos terminan repercutiendo sobre los fenómenos artísticos. En los trabajos inspirados por la pragmática del discurso se han producido notables avances en la dirección preconizada por la hermenéutica. Tanto Dick como Schmidt se refieren a las implicaciones semánticas de las estructuras textuales, abordando la comprensión, interpretación de los textos. Sin embargo, lo que más preocupa es lo concerniente a la educación del texto al contexto. El interés por el efecto del texto sobre el receptor contribuye en gran medida a centrar las atenciones sobre el sentido de los textos, en cuanto al objetivo último de los lectores. La gran aportación de la hermenéutica consiste en haber recordado a los teóricos de la literatura que la plena inteligencia del texto pasa inevitablemente por la incorporación del significado al análisis de los textos. El diálogo entablado entre la hermenéutica y la teoría literaria dista mucho de ser estéril
y para haber comenzado a dar sus frutos por su condicionamiento del ámbito literario. Continúa pendiente la tarea de desarrollar una hermenéutica, no solo consistente, sino realmente sensible a las peculiaridades del fenómeno de la literatura y el papel que puede desempeñar la reflexión ejercida desde ámbitos próximos.